¿qué tal? Les saluda el profesor Alan González y en esta ocasión estaremos hablando de lo que son extremos de funciones de dos variables. Iniciaremos viendo la definición de puntos críticos. Acá tenemos, vamos a decir que este punto x sub 0 y y sub 0 es un punto crítico de esta función si al sacar las primeras derivadas parciales de esta función, es decir, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y evaluarlas en este punto, y ambas derivadas se vuelven cero, entonces decimos que este punto es un punto crítico para esta función. Muy bien, tenemos acá la condición. Si ambas derivadas se vuelven cero en este punto, entonces este punto es un punto crítico de la función. O si al sacar ambas derivadas de esta función y evaluarlas en este punto, ambas se indefinen, entonces vamos a decir que este punto es un punto crítico de la función. Muy bien, ahora que ya sabemos lo que es un punto crítico, vamos a tener el primer ejemplo acá. Vamos, dice acá, determine los puntos críticos de la función que está acá. Muy bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que sacar ambas derivadas parciales. Ahí las tenemos, derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Muy bien, como podemos observar, para la primera derivada acá, derivada con respecto a x, está definida para cualquier punto del plano y la derivada con respecto a y está definida para cualquier punto del plano. O sea que no existen puntos del plano que indefinan las derivadas. Muy bien, entonces no se cumple la condición 2. Ahora, ¿será que existen puntos que hagan que las primeras derivadas se vuelvan cero, ambas a la vez? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que igualar a cero cada una de las derivadas y con ello formaríamos el siguiente sistema de ecuación. Cualquier punto del plano que satisfaga este sistema de ecuación, entonces quiere decir que vuelve cero las primeras derivadas parciales, es decir, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Y en ese caso se diría que el punto es un punto crítico para la función. Muy bien, tendríamos que resolver este sistema que está acá. Lo primero que voy a hacer es multiplicar por un tercio la primera ecuación. Entonces me quedaría x cuadrado más y cuadrado menos 5. Ese 5 lo pasaría al lado derecho, ¿verdad? Y después multiplicaría acá por un sexto la segunda ecuación. Entonces me quedaría xy menos 2. Y ese menos 2 que me queda acá lo mando a la derecha. Entonces nos quedaría el sistema de la siguiente manera. A este le voy a llamar ecuación número 1 y a acá le vamos a llamar ecuación número 2 para saber a qué ecuación me estoy refiriendo. Muy bien, de la ecuación número 2 voy a despejar y, tendríamos acá, y eso lo voy a sustituir en la ecuación número 1, que es esta de acá. Elevo al cuadrado y elevo al cuadrado, me quedaría ahí. Para eliminar ese x cuadrado que tenemos en el denominador, voy a multiplicar la parte izquierda por x cuadrado y la parte derecha por x cuadrado. Pero lo que quede en la parte derecha lo voy a mandar al lado izquierdo, me quedaría esto. Bien, aquí me queda una ecuación de grado 4, por tanto va a tener 4 soluciones. Vamos a intentar factorizarlo. Tenemos acá una primera factorización, pero me fijo que cada uno de los factores es una diferencia de cuadrado. Entonces vamos a factorizar cada diferencia de cuadrado. Esto que está acá y esto que está acá serían la factorización de esto y esto. Muy bien, entonces igualamos a cero cada uno de los factores. Tenemos acá, ¿verdad? Todas estas son raíces de la ecuación que está aquí. Ahora, necesito encontrar para cada valor de x el correspondiente valor de y. ¿Cómo lo encontramos? Aquí tenemos que x vale menos 2. ¿Cuánto vale y? Entonces lo sustituimos acá el valor de x. Miren, 2 entre menos 2 me daría menos 1 para y. Ahora, cuando la x vale 2, ¿cuánto vale la y? Sería 2 entre 2 y la y valdría 1. Entonces aquí tengo los respectivos valores para y. Cuando la x vale menos 2, la y vale menos 1. Cuando vale 2, vale 1. Con ello, entonces tendría que estos cuatro puntos A, B, C y D son soluciones de esta ecuación. Y habíamos dicho que todas las soluciones de ese sistema de ecuación eran puntos críticos para la función. Por eso le pusimos acá que son puntos críticos para la función que teníamos. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Determine los puntos críticos de la función que tenemos acá. Bueno, lo primero que hay que hacer es sacar las derivadas parciales. Bien, entonces acá esta raíz cúbica la voy a escribir como un exponente fraccionario. Recuerden que raíz cúbica se escribe elevado a la 1/3. Ahora vamos a sacar la derivada con respecto a x. Si voy a sacar la derivada con respecto a x, derivada de esta constante sería 0. Aquí tendría que aplicar regla de la cadena. Bajamos que el 1/3 y aquí le restamos la unidad y después derivamos la base. La derivada de x cuadrado x, aquí la derivada de y cuadrado sería 0 porque estamos derivando con respecto a x, nos quedaría acá. ¿Ya vieron? Ahora, este exponente que tenemos acá, negativo, vamos a volverlo positivo bajando esta expresión al denominador. Listo. Bueno, tendríamos que sacar la derivada con respecto a y. Tendríamos aquí, ya saben cómo hacerlo. El exponente negativo lo volvemos positivo bajando la expresión al denominador y nos quedaría acá. Ahora, como podemos observar,
si yo evalúo la derivada con respecto a x en el punto 0, 0, el numerador se vuelve 0 y el denominador se vuelve 0. Hagan la sustitución aquí y lo verán. También si agarro la primera derivada con respecto a y le evaluamos en el punto 0, 0, aquí sustituimos 0 y 0 para cada un valor de x y nos quedaría 0 en el numerador y 0 en el denominador y se nos indefine. Entonces ambas derivadas se indefinen. Entonces quiere decir que el punto 0, 0 es un punto crítico para la función que está acá. Bueno, esto que está aquí es la gráfica de la función que está acá. Después lo vamos a retomar esta gráfica. Bien, vamos a hablar de lo que son extremos relativos. Vamos a ver lo que es un máximo relativo y lo que es un mínimo relativo. Entonces pueden leer acá lo que dice de máximo y mínimo relativo. Yo lo voy a tratar de explicar con las siguientes figuras. Miremos acá. Este punto que está acá tiene coordenadas x sub 0 y y sub 0. Si agarramos este punto y lo evaluamos en la función z igual a f de x, y, el valor de z estaría dado por este segmentito que está en rojo. Miren. ¿Ya vieron? Ahora, dentro de este entorno, si yo agarrara, que esto que esté en amarillo, cualquier otro punto, digamos acá, este punto, y evaluara, digamos, con coordenada xy, y ese punto lo evaluara en la función, ¿cuánto valdría el valor de z? Entonces, gráficamente, el valor de z sería la longitud de este segmento. Como puedo ver, la longitud en celeste es mayor que la longitud en rojo, y eso sucedería para cualquier punto que agarrar acá. Siempre para este punto x sub 0 y y sub 0 el valor de z sería menor que para cualquier otro punto dentro de ese entorno. Entonces se dice que esta función tiene un mínimo relativo para este punto. Entendemos la idea. Para esta función tiene un mínimo relativo para este punto dentro de este entorno. Ahora miremos acá. Si ustedes se fijan, pues si en este punto el valor de z sería esto que está en rojo. Para cualquier otro punto dentro de ese entorno el valor de z valdría menos. Bien, entonces retornemos acá. Bueno, para este punto que está aquí se cumpliría esto. Entonces decimos que la función tiene un mínimo en este punto, ¿verdad? Y lo podemos ver aquí. Si ustedes se fijan, bueno, los mínimos ocurren como en matemática 1, los mínimos ocurren en los valles y los máximos ocurren ¿dónde? En las crestas. Esto es muy similar, bueno, recalco, entonces, para este punto que está acá con coordenadas x sub 0 y y sub 0, la función tiene un mínimo. Miren este valor. Cuando digo tiene un mínimo se refiere al valor de z, ¿verdad? Es lo que estamos refiriendo. Muy bien. Ahora miremos acá, teorema. Los extremos relativos solo se presentan solo en puntos críticos. Si tenemos acá, esta función tiene, digamos, un máximo, un mínimo como el que habíamos visto, ¿verdad? El valor de z es máximo, es mínimo en este punto. Entonces me dice que este punto acá, me dice que es un punto crítico. Ya están viendo lo que teníamos acá. Regresemos. A ver, para esta función evaluada en este punto tiene un mínimo, que es este valor de z. Entonces quiere decir que este punto de aquí es un punto crítico. ¿Qué quiere decir? Que este punto, si evaluamos las dos primeras derivadas en este punto, puede que se deben de hacer 0. O pasa la otra situación, si al evaluar las dos primeras derivadas en este punto, se indefinen. Entonces es porque este es un punto crítico. Muy bien, regresemos acá. Entonces, si la función tiene un extremo para esto, o sea, el valor de z es máximo o mínimo, entonces este punto es un punto crítico. Ojo, si la función tiene un extremo, entonces el extremo, el máximo, el mínimo, ocurre en un punto crítico, pero no necesariamente para todo punto crítico ocurre un extremo, o sea, un máximo o un mínimo. Listo, entonces aquí retornemos acá. ¿Recuerdan esto? Esta era la función que habíamos calculado los puntos críticos. Ahora, si esta función tiene un máximo o un mínimo relativo, ¿verdad? Como los que vimos anteriormente, entonces esos máximos o mínimos ocurren en estos puntos críticos. Pero recalco, no necesariamente para todo punto crítico la función tiene un máximo o un mínimo. Entonces, la idea es saber para qué puntos críticos, para cuál de estos puntos críticos ocurre un máximo o un mínimo. Muy bien, aquí tenemos la condición para saber. Para que exista un máximo o un mínimo relativo de la función z igual a f de xy, las segundas derivadas de f evaluadas en el punto crítico deben de satisfacer, las segundas derivadas de esta función en este punto crítico deben de satisfacer delta 1 mayor que 0. ¿Pero qué es delta 1? Delta 1 es este determinante, o sea,
Para saber, digamos, si este punto es un punto crítico de esta función, entonces tengo que calcular delta 1 y ese delta 1 es este determinante. Que aquí, si ustedes se fijan, la segunda derivada con respecto a x evaluada en el punto crítico, la segunda derivada aquí con respecto a y evaluada en el punto crítico, la derivada cruzada evaluada en el punto crítico. Muy bien, entonces, si delta 1 es mayor que 0, que es esto de aquí, yo garantizo que el punto crítico está asociado a un extremo, ¿verdad? Pero por el momento sí no sabemos si a un mínimo o un máximo. Acá, esta tablita de acá nos dice si está relacionado con delta 1 mayor que 0, el punto crítico está relacionado a un mínimo o a un máximo. Bien, si delta 1 es mayor que 0 y f en x evaluada en el punto crítico es mayor que 0, entonces para este punto tengo ¿qué cosa? Un mínimo relativo. Si delta 1 es mayor que 0 y f en x evaluada en el punto crítico, eso me da menor que 0, hay un máximo relativo para la función en este punto crítico. Muy bien, ahora ya sabemos cuando un punto crítico está asociado a un extremo relativo para una función. Ahora lo que vamos a hacer, poner en práctica aquí las formulitas que tenemos, sustituyendo para cada punto crítico y así viendo si se refiere a un máximo o a un mínimo. Muy bien, la función, los puntos críticos, acá la tabla con la que nos vamos a dar cuenta. Si ustedes se fijan, para delta 1 me pide la segunda derivada con respecto a x, segunda derivada con respecto a y la derivada cruzada. Muy bien, vamos a calcular para la función, esas derivadas están acá. Ahora vamos a analizar el punto crítico A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Evaluar cada una de las segundas derivadas en el punto A. Aquí están. Miren, evaluadas para cada punto. Bueno, ahora necesitamos calcular delta 1. Delta 1 sería acá, menos 12 que va acá, menos 12 que va acá y el menos 6 que va en los dos extremos, en la diagonal secundaria, perdón. Bien, menos 12 por menos 12 nos daría 144 y aquí sería menos 6 por menos 6 nos daría 36 positivo, pero el menos de la fórmula, el determinante, nos quedaría menos 36. Como podemos ver, esto es positivo, entonces como delta 1 es mayor que 0, entonces este señor está asociado a un extremo, no sabemos si a un máximo o un mínimo, pero eso nos dice acá la derivada con respecto a x, miren. ¿Cuánto vale la segunda derivada con respecto a x? Evaluada en el punto crítico, vale menos 12 y eso es menor que 0, entonces miremos acá. Dice que hay un máximo relativo para el punto crítico. Entonces para este punto esta función tiene un máximo. ¿Qué hago? Voy a sustituir el punto en la función y calcularía el valor de z. ¿Cuánto vale el valor máximo de z? Sería 28. Bien. Ahora lo vamos a hacer para el punto B. Ya saben, vamos a agarrar y evaluar las derivadas en el punto B. Nos daría esto de aquí. Calculamos delta 1, nos daría mayor que 0. Entonces, como delta 1 es mayor que 0, entonces me dice acá que este punto está asociado a un extremo relativo. Ahora, como f en x evaluada en el punto crítico es positivo, me vengo acá, miren, es positivo, hay un mínimo relativo para el punto crítico. Quiere decir que para este punto la función tiene un mínimo relativo. Vamos a evaluar este punto entonces en la función y nos daría el valor mínimo de z. ¿Cuánto vale el valor mínimo de z? Menos 28. Haría lo mismo para el punto C, ahí lo tiene, solo se los pongo acá. Bueno, aquí hay un detalle, miremos acá, delta 1 valdría 36 menos 144, ese es negativo. Como delta 1 es negativo, entonces el punto crítico no está asociado a ningún extremo, no ocurre ni un máximo ni un mínimo. En el caso que delta 1 sea negativo, se dice que el punto está asociado a un punto de silla, ¿oyeron? Bien, entonces acá la conclusión es el punto menos 1, menos 2 no está asociado a ningún extremo, o sea, la función no tiene ni un máximo ni un mínimo para este punto crítico. Como les había dicho, no necesariamente todos los puntos críticos están asociados a extremos relativos. Bien, ustedes pueden hacer el punto D con coordenadas 1,2, evaluarlo en la función, calcular el delta y mirar qué es lo que sucede. Muy bien, aquí tenemos una tabla resumen. El signo de delta 1 indica si existe un valor extremo y el signo de la segunda derivada de E con respecto a E que evaluada en el punto crítico indica si es un máximo o un mínimo. Bien, aquí está la tabla. Miremos acá entonces, cuando delta 1 es menor que 0, lo que les había dicho, hay un punto de sí en x sub 0 y y sub 0. Cuando delta 1, esto no lo había mencionado, cuando delta 1 es igual a 0 puede haber un máximo, un mínimo o ninguno de los dos. Entonces quiere decir que el criterio falla. En ese caso no sabemos si el punto crítico está asociado a un máximo, no se puede saber si un máximo, un mínimo o a ninguno de los dos, ni a máximo ni a mínimo, ni a punto de sí. Entonces en ese caso hay que utilizar otro criterio para evaluar.
Bien, recordamos acá la función que teníamos a esa. Esa función nos daba la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y en el punto crítico. Esta derivada no existe, tampoco existe esta derivada evaluada en el 0, 0. Si sacara las segunda derivadas parciales, segunda derivada con respecto a x, segunda derivada con respecto a y la derivada cruzada ahí, nos daría, y la evaluar a cada una de ellas, esto que está acá, este y esta en el punto 0, 0, miro que eso se indefine. Entonces, pero hagamos otro análisis aquí. Como podemos ver, acá tengo la gráfica de la función. Entonces, si yo me fijo aquí para el punto 0, 0 aquí, ¿cuánto vale la función? Vale este segmento que está aquí, desde aquí hasta acá. Bueno, evaluamos el 0, 0 en la función. ¿Cuánto vale? 0 aquí, 0 acá, esto vale 1. Entonces, esta elevación vale 1. Si dentro de este entorno yo agarrase un punto, digamos este, y evaluase en la función ese punto, el valor de z valdría esta altura, ¿ves? Esta es la longitud de este segmento. Este segmento de acá puedo ver que es mayor que este. Entonces, y eso ocurriría para cualquier otro punto que yo agarre diferente del 0, 0. El valor de z sería menor. Quiere decir que para esta función, el punto 0, 0, para el 0, 0 ocurre un máximo. ¿Y cuánto valdría ese máximo? Valdría una unidad. Bien, lo vamos a hacer de una manera más algebraica esto fue una manera muy gráfica, ¿verdad? Bien, vamos a ver, yo sé que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que 0. Si saco raíz cúbica en ambos extremos, siempre sigue siendo la dirección de la desigualdad, se sigue manteniendo. Si multiplicamos por menos 1 a ambos lados, la dirección de la desigualdad cambia. Ahora le voy a sumar una unidad aquí y una unidad acá, como puedo ver. Eso es lo que sucede. Ahora, si yo me fijo aquí, ¿qué es lo que tengo acá? Es esto que tengo acá. Entonces, la parte izquierda, ¿qué cosa es? F de xy. F de xy es igual a esto, y esto es menor o igual que ¿cuánto? Menor o igual que 1. Ahora, si evaluamos en 0, 0, yo sé que vale 1. Para todo x diferente de 0, 0, entonces el valor de z, ¿cómo sería? Menor que 1, porque el único punto donde vale 1 la función es en 0, 0. ¿Ya? Entonces con eso yo ya estoy garantizando que para el punto 0, 0 hay un máximo, y en este caso es un máximo absoluto, ¿verdad? Que para la función es el mayor valor que toma z. Bien, entonces con esto hemos concluido lo que es la parte de extremos relativos. Espero que si les haya gustado el video, que le den like al video, que lo comenten con sus compañeros, ¿verdad? Si les gustó. Ahora, si no se han suscrito al canal, deseara pues que se suscribieran, porque voy a estar subiendo más videos en los próximos días. Entonces, muchas gracias, y estuvo con ustedes el profesor Alan González.